Entonces vamos a empezar por, ya habíamos dado definiciones, ¿no es cierto?, sumamente importantes y que nos ubicaban en contexto. Ahora simplemente, porque semiología van a llevar ustedes, de todas maneras, no podemos aprender los aspectos patológicos del funcionamiento de diferentes órganos de nuestro cuerpo si antes no conocemos la normalidad. De hecho, la semiología sería la ciencia general de los signos. ¿Y esto qué significa? Que todo el consenso médico, científico, se ha puesto de acuerdo para definir qué cosa es un crépito, así como en psiquiatría, ¿sí?, se ha puesto de acuerdo para definir qué es una alucinación, qué es un delirio, ¿sí? La semiología médica se ha puesto de acuerdo para definir por qué el dolor de cabeza le hemos puesto el nombre de cefalea, ¿no es cierto? Entonces hay una identidad de palabras que va correspondiendo a los diferentes sistemas y a las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Y entonces aquí vamos a tener que tener claro, porque esto es por siempre, para toda su vida, decir que todo aquello que nos dice el paciente es un síntoma. Entonces, ¿qué significa un síntoma? Es cómo el paciente subjetivamente nos relata un hecho que ya para él no es normal, por eso hablamos de un hecho mórbido, y además de lo que nos relata, la interpretación que le da el paciente a eso que está sintiendo y que no es lo acostumbrado. Entonces, es decir, me duele la cabeza aquí, empieza aquí en esta parte detrás de mi cerebro, ¿no? Cefalea a este nivel, occipital, nosotros le estamos poniendo ese tipo de nombre o descripción para luego ubicarnos en lo que son los signos. Los signos son lo que nosotros encontramos. El paciente me dice, creo que tengo fiebre. Nosotros lo comprobamos, 38,5, tiene fiebre, ¿sí? Cuando es un síntoma, cuando el paciente nos los dice, es un signo cuando nosotros lo corroboramos, ¿listo? Entonces, nosotros como médicos vamos a transformar en signos todo aquello que el paciente, ¿sí?, nos los expresa como síntoma. ¿Listo? Entonces, el paciente me dice, para seguir con el ejemplo de del dolor de cabeza, me duele la cabeza. ¿Cómo lo transformamos nosotros en signo? Me duele la cabeza es el síntoma. ¿Cómo lo transformamos en signo? Nosotros, sí. Eso que me ha expresado el paciente, yo le pongo cefalea. El paciente me dice, no puedo respirar. ¿Cómo lo transformo como médico? Disnea, dificultad para respirar. El paciente me dice, el corazón me late a prisa, no pienso que me va a dar un infarto, me late tan rápido, y nosotros, ¿qué le ponemos como signo? Taquicardia. ¿Listo? Así es como vamos desarrollando y conociendo lo que son síntomas y signos. Obviamente, el otro tema que necesitamos conocer, ¿qué cosa es el diagnóstico? Y nos vamos a dar cuenta que un diagnóstico es la expresión de la lectura de todos los signos. Entonces, si el paciente, porque esto me parece que es más fácil que ustedes lo entiendan, porque como no hemos hecho ni la psicología médica ni la psicopatología, prefiero ponerle ejemplos en el campo de lo que es más común. Si el paciente me dice, tengo fiebre, tengo dificultad para respirar, ¿sí? Entonces, y que yo lo he transformado en fiebre real y disnea, y me dice, mire cómo estoy respirando, y veo que para respirar abre las fosas nasales en lo que hemos llamado aleteo nasal. Yo le pongo signo, aleteo nasal, ¿cierto? Dificultad para respirar, disnea, fiebre. Y al examinar yo encuentro crépitos, subcrépitos, y a la percusión encuentro matidez, entonces yo voy a leer esos signos, ¿sí? Y voy a decir neumonía, ¿sí? En base de hemitórax derecho, en ápice de hemitórax izquierdo, donde lo encuentre. ¿De acuerdo? Ese diagnóstico es la lectura de cómo se han ido integrando diferentes signos, ¿sí? Entonces, el significado va a ser el lugar que estos síntomas van a ocupar en el cuadro nosográfico. En definitiva, el diagnóstico, que es lo que me interesa que ustedes conozcan, es
la lectura de toda la configuración de los signos que yo he encontrado. Los síntomas que me los cuenta el paciente y los signos, ¿no?, que son la forma como los médicos transformamos lo que el paciente subjetivamente nos expresa de un hecho morboso. Y luego, ¿qué es el examen clínico? Obviamente, cuando yo examino a un paciente, y ustedes van a encontrar que en todas las historias clínicas, en el servicio donde vaya, va a haber una evaluación, ¿sí? Desde la cabeza, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, la orofaringe, el cuello, ¿no es cierto?, el tórax, primero ectoscópico, todo lo de fuera, y luego órgano por órgano, porque así es como describimos el examen clínico. Y el examen clínico, por tanto, sería la evaluación del discurso del cuerpo. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? Cuando evaluamos el cuerpo de un paciente, ¿no? Esto no es tan fácil cuando hablamos en términos de psicopatología. Pero cuando hablamos del examen clínico, físico, es más fácil, ¿no? Entonces yo, normocéfalo, ¿sí? Voy a poner una descripción, ¿no? No adenopatías, no tocotiroides, toda la descripción que yo tengo que hacer respecto al examen físico, clínico de mi paciente. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos, ¿sí?, es además tener el conocimiento, porque si yo no sé qué cosa es normal, ¿qué puedo buscar y cómo puedo decir que esto que estoy evaluando y esta expresión del discurso del cuerpo del paciente, ¿qué significa? No lo conozco. No voy a poder diferenciar lo que es normal de lo que no lo es, ¿no es cierto? Por tanto, tengo que tener el conocimiento, ¿sí?, y saber evaluar. Cuando tengo que palpar un abdomen y veo que el abdomen está distendido, o cuando palpo encuentro que el hígado no se pierde, sino que lo puedo palpar más abajo, o cuando palpo encuentro un dolor definido a nivel de fosa ilíaca derecha o a nivel de fosa, ¿no?, fosa ilíaca, o bien lo encuentro en el mesogastrio, qué sé yo, voy a tener que describir y tengo que saber evaluar. Y eso es una práctica cotidiana. Hacer el examen físico de nuestros pacientes es fundamental, porque con la práctica vamos descubriendo todas la normalidad y la descripción de la anormalidad que podamos encontrar. Entonces, en ese marco realizamos lo que es una entrevista médica o una entrevista clínica en la cual, ¿sí?, vamos a tener un objetivo fundamental. ¿Cuál es? La elaboración de la historia clínica. Donde estén, chicos, ninguno de nosotros puede atender a un paciente sin elaborar una historia clínica. Lo mismo si ustedes están en su consulta privada, en un hospital, en un puesto de salud, porque además de que la historia clínica es un instrumento legal, cualquier cosa que pase y él nos pida, tanto nuestros jefes como el juez, por algún motivo, la historia clínica, el informe o la copia de la historia clínica y no existe, cometeríamos una falta enormemente grave que perjudicaría nuestra profesión. Nunca. Es más, existen auditorías de las historias clínicas, de la forma como nosotros llevamos la historia clínica. Entonces, tenemos que tener historias clínicas completas. Y para ello realizamos una entrevista cuyo objetivo básico, ¿cuál es? Formular un diagnóstico. ¿Para qué yo hago una historia clínica? ¿Solo para conversar con el paciente? No. La entrevista me va a llevar a que yo pueda considerar cuál es el diagnóstico del paciente. Y a partir de ese diagnóstico yo me planteo un pronóstico. ¿Hacia dónde va? ¿A un deterioro de su salud, a la mejora de su salud o al óbito, a la muerte? Y luego, por supuesto, de formulado todo esto, establecer un plan terapéutico. En muchos otros casos, además, son los jueces los que nos dicen, ¿sí?, que
tenemos que evaluar a un determinado paciente y donde estemos, si somos el único profesional médico o habiendo casos de medicina legal, estamos obligados a hacer una pericia, ¿sí? Y evaluar tanto el funcionamiento mental o físico del paciente, porque de esa manera se va a establecer las diferentes responsabilidades legales, porque esto va a tener que, ¿no? Tiene un correlato con lo que serían los aspectos legales o judiciales. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes sepan que tenemos que hacer una historia clínica de cada uno de los pacientes que vamos a ver. Y en el caso de la historia clínica psiquiátrica, ¿sí? Como en el caso de cualquier otra historia, es el registro de todas las condiciones de salud de la persona, no solamente sus signos y síntomas. Recuerden que en psiquiatría, los aspectos psicosociales, que no debiera ser solo en psiquiatría, porque hemos visto que el ser humano es una unidad biológica, psicológica y social, donde los aspectos psicosociales van a impactar en el funcionamiento de la estructura biológica que es su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no solamente vamos a describir síntomas y signos, sino que tenemos que considerar las condiciones de vida y la existencia. Por eso, un abordaje terapéutico eficaz nos va a obligar a conocer tanto como sea posible acerca de la realidad del paciente que vamos a tratar, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, al tocar toda la vida y la existencia del paciente, nos va a permitir, ¿sí?, conocerlo tanto que nos encontraremos en mejores condiciones para devolver la salud mental y la salud integral de nuestros pacientes. ¿Qué elementos, qué componentes tiene la historia clínica? Lo primero, la afiliación, donde consignamos nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, procedencia, estado civil, escolaridad, ocupación, religión, persona responsable con un número telefónico de contacto y en todos los casos, la fecha de elaboración de la historia clínica. La memoria es frágil para todos nosotros. Y si olvidamos un día u otro de colocarlo y ese día ocurrió un hecho, ¿no?, legal o grave en el paciente y nosotros no hemos colocado y luego el paciente nos dice, sí, yo vine ese día y no está la fecha, entonces podemos caer en error que puede significar, sí, un deterioro en nuestro prestigio y en nuestra calidad de atención también. Entonces, ¿qué más vamos a poner, ¿no? Una vez que hemos escrito la afiliación, vamos a escribir cuál es el motivo de consulta. Entonces, ¿no?, lo primero que hacemos después de saludar al paciente, ¿qué es lo que le decimos, no? ¿En qué lo puedo ayudar? Mire, doctora, hace días, ¿no?, que estoy tan triste que solo pienso en morirme. Entonces, yo voy a colocar, ¿no?, ánimo triste y pensamientos suicidas, ¿sí? Eso es lo que voy a colocar como motivo de consulta, porque se va a resumir en una o dos frases y en las propias palabras del paciente o su acompañante cuál es el motivo de consulta. Y luego le voy a preguntar, ¿esta es la primera vez, no es cierto, que usted se enferma de este mismo cuadro? ¿Ha habido antes otra vez síntomas? ¿O esto ya es una enfermedad conocida, no es cierto? Y usted viene porque ha dejado de medicarse o lo que fuera. Y luego detallamos el tiempo de la enfermedad, la aparición de los síntomas. ¿Fue así, súbito, fue insidioso, fue brusco? El tiempo ocurrido entre la aparición de los síntomas y el motivo de consulta. Si yo presenté estos síntomas hace un año y estoy viniendo recién, ¿por qué? ¿Qué significado tiene? ¿No es cierto? Ha habido, como ustedes pueden ver, un largo tiempo que puede cronificar el cuadro. ¿Listo? Entonces, ¿y qué más le preguntamos? ¿Qué ha hecho el paciente para dar solución a sus problemas? Y si antes ya ha tenido contacto con otros servicios de salud mental. En enfermedad mental, por tanto, seguimos preguntando si antes ha tenido consultas con otros psiquiatras o en otros servicios de salud mental o si ha estado hospitalizado.
qué tipo de tratamientos ha recibido, psicoterapias completas o no, y si ha usado psicofármacos, qué tipo de psicofármacos, en qué dosis y cuánto tiempo. También es importante saber si con ese tratamiento estuvo bien y mejoró y volvió a ser funcional en todas las áreas, ¿no es cierto? O si no logró eso y si aún ahora hay síntomas residuales. Entonces, el médico debe conocer, ¿sí?, a la enfermedad actual, a los factores de riesgo, a los factores desencadenantes o las causas precipitantes asociadas con el cuadro clínico. Recuerdo mucho a un chico en el tiempo que yo dirigía a Moisés Ceresi, consumía drogas, ¿no es cierto? Y un día se fue con una chica extranjera, una mochilera, se sacó una olla de su casa, me recuerdo mucho porque su mamá en ese tiempo se sacó mi olla Rinagüer, y se fueron con esta extranjera mochilera allí por los cerros de Yura, comenzaron a hervir con leña, San Pedrito, y comenzaron a consumir marihuana. De pronto, el chico fue atrapado porque caminaba desnudo totalmente por la calle, lo trajeron a Moisés Ceresi y estaba intoxicado. Hizo un cuadro psicótico como consecuencia de los tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el factor desencadenante de este cuadro psicótico? El consumo de drogas. Por eso es importante considerar, ¿sí?, en la enfermedad actual, ¿cuál es el desencadenante? ¿Cuáles eran los factores de riesgo? El consumo anterior de otras sustancias, ¿sí?, la personalidad endeble que tenía, ¿no?, y que hacía que aceptara el consumo como una forma de vida. ¿Listo? Entonces, los síntomas principales, ¿sí? Hemos dicho que escribimos todo en las mismas palabras de los pacientes y cada cosa que copiamos literalmente de lo que nos dicen los pacientes se pone entre comillas. Eso, ¿sí?, es un acuerdo internacional. Lo que dice el paciente o lo que dice el familiar se coloca entre comillas, ¿no? Refiere que el padre la golpeaba cotidianamente porque no lograba aprender, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Es lo que nos dice el paciente. Lo vamos a integrar al resto de la información. Sin embargo, cuando lo copiamos literal del paciente, lo ponemos entre comillas. Y bueno, particularmente yo, ¿qué hago, no? Luego del saludo, de que ya tengo los datos previos de filiación, le digo, ¿y en qué puedo servirle, no? ¿En qué considera usted que yo lo pueda ayudar? Mire, y comienzan, ¿no es cierto?, a contarme por qué vienen los pacientes. Y en una enfermedad actual vamos a encontrar básicamente dos etapas. Una primera etapa en que vamos a hacer preguntas sobre las quejas y que el paciente nos va a referir como síntoma principal. Entonces, sí, ¿no? Entonces siento que no puedo respirar, el corazón me late de esta manera, me siento tan angustiado, las manos me tiemblan, ¿no? Me transpira el cuerpo, a veces siento que se me va a paralizar la cara. Lo dejo que el paciente me hable con libertad acerca del motivo por el cual vino. Y luego, una vez que me ha relatado esto, bien, vamos a hacer una descripción ya con tiempos, cronológica. Entonces usted me dice que en Navidad estuvo completamente bien y que fue a partir de Año Nuevo que, tras una embriaguez patológica de 2 o 3 días, comenzó a presentar este tipo de síntomas. Sí. Antes de eso, ¿estuvo bien? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿y luego qué más pasó? Yo solo me automediqué con tales cosas. Mejoró solamente ese día y luego volví a recaer. ¿Y luego qué más pasó? Y ya, en marzo, además de eso, volví a beber licor y me volvió a pasar lo mismo. Ah, ya, entonces voy armando cronológicamente la historia. Y por supuesto, yo le debo preguntar, ¿y cuándo se inició la molestia? ¿No es cierto? Por eso le digo, incluso como fechas referenciales, fue antes del Día de la Madre, fue después del Día del Padre, fue antes de Navidad, sí, exactamente, fue cerca de mi cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 5 de octubre. Ok. Entonces, uno
pregunta cuándo se inició y lo vamos ubicando en el tiempo cronológico en el cual se pudo haber iniciado la molestia. Entonces, estuvo bien. ¿Cuándo fue el último momento en que usted estaba bien? 100 puntos. Sí, yo creo que estuve bien, sí, hasta antes de empezar clases. Comencé las clases y ya me comencé a sentir pésimamente mal. Entonces, las preguntas que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Cómo está su sueño? ¿Se sintió muy lastimado cuando su esposa decidió abandonarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se sintió con este problema de su cónyuge? Porque si yo hago preguntas dirigidas, como, usted duerme bien, ¿verdad? Usted no duerme bien, ¿verdad? Estoy como orientándolo a que me diga ese tipo de cosas. Y por supuesto, como habíamos visto en la clase anterior, sobre todo ¿se acuerdan? De la señora Martínez y el doctor Oliva, ¿se acuerdan? Cuando iban haciendo las preguntas y él mismo les decía, a ver, cuénteme más acerca de esto. Me interesa que usted me detalle ese problema, exactamente dígame cómo fue, porque considero que eso que me está refiriendo es importante, ¿sí? Para establecer, ¿sí? Síntomas, signos o establecer una adecuada historia, ¿sí? De mi paciente respecto a lo que me viene comentando. Entonces, en la enfermedad actual es necesario que reconozcamos algunos términos. Lo que es un primer episodio, lo que es un episodio de cualquier tipo de enfermedad, lo que es respuesta y remisión, lo que significa recuperación, cuando hablo de recaída y cuando hablo de recidiva o recurrencia. Porque vamos a encontrar que muchos pacientes van a evolucionar en episodios. Por ejemplo, en la psicosis maníaco-depresiva. Pueden tener cuadro de depresión, y de pronto un cuadro de manía con exaltación del ánimo, ¿no es cierto? Y en este caso es imprescindible describir los síntomas y tratamientos durante cada uno de ellos, ¿no es cierto? En ese sentido vamos a describir lo que es un episodio, lo que es una respuesta, lo que es recuperación y lo que es recaída. Entonces, ¿qué cosa es un episodio? Es un periodo en el cual el paciente tiene plena sintomatología, con tal cantidad de síntomas que nos alcanza para que digamos y elaboremos un síndrome, ¿no es cierto? Y este periodo no va a terminar sino hasta que se alcance la recuperación. ¿Qué cosa es respuesta y remisión? ¿Sí? Yo voy a decir que el paciente responde cuando comienzo a ver que mejoran los síntomas y hablo de remisión parcial cuando voy observando una mejoría de tal manera que el individuo no está completamente sano, pero ha mejorado. Por ejemplo, los antidepresivos actúan a partir de las 2 semanas, ¿sí? A partir de ese tiempo recién comienza el paciente a sentir la sensación subjetiva de que otra vez puedo disfrutar la vida, ya no estoy tan enojada como antes, duermo mejor, ¿sí? Entonces, si yo inicio el tratamiento ahora, 2 semanas después o 3 que lo cite, voy a preguntar, ¿y cómo se siente ahora? Ya no estoy tan triste, ya no lloro todos los días, todavía me sigo sintiendo cansada y a veces respondo mal, pero en general estoy mejor. Además, duermo en paz, me levanto más tranquila, ya puedo comer, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo veo que hay una remisión parcial. Y voy a hablar de que hay una remisión completa cuando la mejoría es tan importante, tan grande, que el paciente ya no tiene síntomas, sin que haya salido del cuadro. Entonces, una respuesta además puede definirse, ¿sí?, como el punto en que se inicia una remisión parcial. Comienza a responder cuando de repente ya que no dormía más que 2 o 3 horas en la noche, comienza a dormir 5. Cuando ya no llora todos los días, llora, ¿no?, algunos otros días, es cuando de pronto me dice, ya estoy menos sensible. Antes cualquier cosa me impactaba, hasta miraba una película y lloraba, ¿no es cierto? Allí es cuando comienza a haber una respuesta. Cuando hablo de recuperación, cuando ya los síntomas, ¿sí?,
han remitido y esto está durando indefinidamente. ¿Sí? Se ha recuperado. ¿Sí? No podía caminar, caminaba cojeando, ahora ya camina bien. Recuperación. Cuando hablo de recaída, ¿sí? Cuando vuelven los síntomas del episodio de inicio, ¿no? Y volvemos a decir que toda esta cantidad de síntomas reúne los criterios para hablar de un determinado síndrome. Antes ya pasó por el cuadro depresivo, ¿sí? Estuvo mejorando, estábamos en un periodo de remisión y de pronto nuevamente aparece todo el cortejo sintomático y otra vez es el síndrome del comienzo. Eso es una recaída. Y una recurrencia es la presencia de los síntomas renovados, ¿sí? Que nos dicen que hay un nuevo episodio de la enfermedad. En la recurrencia, mejor se los explico en la figura que vamos a encontrar aquí, porque eso es más claro. Estamos normales, de pronto nos enfermamos de cualquier tipo de trastorno. Aparecen síntomas, signos, ¿no es cierto? Los síntomas que nos relata el paciente, los signos que hemos encontrado. De pronto estamos aquí, mal. Ustedes pueden ver la curva que va cercano a donde dice agudo. Comienzo un tratamiento y el paciente comienza a mejorar. Es allí, cuando comienza a mejorar, que yo evalúo que hay una respuesta. En el caso de los antidepresivos, el paciente estuvo enfermo, cayó hasta la fase aguda, comienzo a darle un antidepresivo, entonces entre 2 o 3 semanas comienzo a ver que mejoró el sueño, que ya no llora tanto, que está más contenta, que ya no pelea tanto con los demás. ¿Tá? Respuesta. Hay una remisión cuando han desaparecido los síntomas. Pero puede haber una recaída cuando ya comienza a haber una respuesta o en un periodo de remisión. Allí hablamos de recaída, en cambio de recuperación cuando hemos visto que la mejoría de los síntomas, ¿sí?, es total, ¿no es cierto? Ha mejorado tanto. Y hablo de una recidiva o una recuperación cuando o una recurrencia cuando el paciente ya mejoró completamente y aparece nuevamente el cuadro. Entonces, ¿es un cuadro recidivante o es un cuadro recurrente? Listo. Esos son los términos que necesitamos conocer. Y me sirve además para que yo pueda evaluar el curso de una enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo graficar una enfermedad? Me dan una breve historia clínica de un paciente de 49 años con historia de episodios depresivos, ¿no? Cuadros depresivos a los 43 años, a los 47 y 49 años, alternando con episodios maníacos a los 44 y los 48 años. En este caso estamos hablando de un paciente bipolar que pasa por, ¿no es cierto?, episodios de depresión y episodios de manía. Entonces ustedes pueden graficar la edad en años, ¿no es cierto? ¿Han visto? En la línea inferior, horizontal, estoy colocando las edades. ¿A qué edades tuvo cuadros depresivos? A los 43, ¿no es cierto?, a los 47 y a los 49 años. ¿A qué edades hizo cuadros maníacos? A los 44 y a los 48 años. Y he graficado el curso de la enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero evaluar a otro paciente, 30 años, con historia de sintomatología depresiva continua de baja intensidad, cuando el ánimo baja, pero no a los niveles que me explicarían una depresión, estaría como a mitad entre el ánimo normal y la depresión. Estoy hablando de un cuadro crónico depresivo que no llega a ser una depresión como tal, que se llama distimia. Entonces, miren, ¿no?, sintomatología depresiva continua de baja intensidad, que nosotros le vamos a llamar distimia desde los 20 años y que actualmente sí nos presenta un episodio depresivo mayor. ¿Cómo hago el curso de la enfermedad? Aparentemente normal hasta los 20 años, a partir del cual el ánimo se torna
disminuido, ¿no es cierto?, hasta la edad, ¿no es cierto?, de casi los 30 años, en que ya, ahora sí, tengo todos los síntomas y signos que me dicen que hay un episodio depresivo mayor. Y aquí podemos ver otro ejemplo para el curso de la enfermedad. Este es un paciente de 70 años de edad con historia de síndrome demencial progresivo a partir de los 65. Entonces, en el curso de la enfermedad yo marco 65 años y cómo el deterioro va siendo progresivo, cada vez mayor, ¿no es cierto?, hasta la edad de 70 años, que es el tiempo en que estoy viendo al paciente. Este es un paciente de 15 años quien hace 6 meses tuvo un TEC, un traumatismo encéfalo-craneano o cráneoencefálico, con pérdida de la conciencia, presentando desde entonces crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas, mensualmente, todos los meses después de este traumatismo. Este niño, este adolescente de 15 años comienza a presentar, ¿no?, una crisis convulsiva, ¿sí? Hasta hace 2 meses en que han desaparecido, coincidiendo con el inicio del tratamiento con un antiepiléptico que es la fenitoína. Entonces podemos graficar crisis, crisis, crisis. Primero aquí, en el puntito negro, el traumatismo encefalocraniano, las crisis convulsivas, ¿no?, en el tiempo que se van presentando, y luego cómo se interrumpen una vez que se inicia el tratamiento anticonvulsivo. ¿Qué pasa luego cuando continuamos con la historia personal? Vamos a hacer un recuento cronológico de la vida del paciente que va a incluir todos los hechos importantes de su vida, desde el consumo de drogas, el inicio, la frecuencia, la fecha del último consumo, si este consumo de drogas lo ha llevado a un comportamiento disocial, si ha partido desde antes del consumo o ya durante el consumo de un conflicto con las figuras de autoridad, desobedece, agrede, padre, madre o hermanos mayores, el manejo de las diferencias con sus padres y sus amigos, y el comienzo y evolución de las relaciones de pareja. En la edad adulta va a incluir cómo se adapta al trabajo. Es la persona conflictiva, ¿no?, que la han despedido de varios trabajos, cómo se relaciona con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, cómo maneja las situaciones difíciles, cómo toma decisiones. Es un tipo callado, inhibido socialmente, inseguro. ¿Qué niveles de dependencia e independencia tiene? Historia personal, también vamos a incluir cómo fue el embarazo de la madre, cómo fue el parto, desarrollo psicomotor, la adaptación en el jardincito, en la escuela, nivel de rendimiento académico, problemas de aprendizaje, trastornos de atención, experiencias traumáticas por negligencia, por abuso físico o por violencia sexual. Inicio y desarrollo de la sexualidad, composición y grado de cohesión familiar, redes de apoyo, ¿sí?, relación con familiares, con amigos, ¿no es cierto?, y con la sociedad. ¿Cómo se relaciona? Es un tipo social, callado, solitario. Y cómo se ha venido adaptando a cambios sufridos desde edades tempranas. Fue muy difícil que vaya al jardín, doctora. Yo tenía que ir todos los días y se quedaba prendido de mí y no me dejaba, me abrazaba, lloraba, ¿no? Era muy duro y muy difícil dejarlo en el jardín, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos evaluando a nuestros pacientes? Y en la historia familiar, obviamente, sabemos que nuestra familia es nuestro soporte, que al final es nuestra familia la que nos ayuda en todos los eventos difíciles, la familia es la que se alegra con nosotros. Por eso es que cuando escuché la noticia, vi la noticia, y decían que por encima de nuestra familia estaba nuestro líder y que por ese líder íbamos a morir, me pareció tan espantoso, porque el soporte más importante que tenemos todos los seres humanos es nuestra propia familia, porque la familia además contribuye al desarrollo de nuestra personalidad, nos va brindando seguridades emocionales, económicas, sociales, ¿no? Y es el núcleo donde se aprende a expresar y a dar y a recibir
afectos, ¿no es cierto? Por eso es importante cuando hablamos de la familia conocer las relaciones con los padres, con los hermanos, con la familia de origen de nuestros padres, es decir, con nuestros abuelos y nuestros tíos, ¿no es cierto? Cómo manejan las crisis familiares, matrimoniales, las relaciones con los hijos, con quiénes vive el paciente. ¿No? Entonces, parte de la historia, si usted vive solo, no, vivo con mi esposo y mis 2 hijos, no. Ya me separé, estamos separados de cuerpo y mis hijos mayores están con la mamá, mis hijos mayores están conmigo y el menor está con la mamá, ¿no? Eso es lo que vamos describiendo. Entonces, allí le añadimos qué relación tiene con la esposa o el esposo. Hay armonía, hay nivel de comunicación, es una familia nutritiva o es una familia conflictiva, disfuncional, con infidelidades de pareja, que no saben manejar sus desacuerdos, ¿no? Porque realmente, chicos, lo que ocurre es que la familia va a tener problemas. Todas las familias tienen problemas, pero la familia resuelve los problemas, resuelve los obstáculos y la familia sigue. No es que por este pequeño problema que me aparece, ¿no? En mi relación lo disuelvo la familia, no. Yo siempre les digo a los papás, ¿no? Cuando los 2 padres están juntos, es como si se juntaran 2 paraguas, pero están juntos y los hijos están protegidos, ¿no? Bajo esos 2 paraguas. Si los padres se separan, seguramente va a seguir habiendo protección, pero separada, aislada por cada uno de los padres, y va a haber un espacio en el centro que no va a ser posible de ser protegido. Por eso es importante la unión de la familia. Y luego está el hecho de que ustedes puedan realizar lo que se llama el familiograma, que sería la descripción de los antecedentes familiares y la dinámica que existe entre ambos padres, ¿no? Y existe un símbolo que nos puede decir, miren, el cuadrado nos está señalando que se trata de un hombre y el redondito que se trata de una mujer. Entonces, yo puedo decir, paciente identificado, hombre, paciente identificada, mujer. Si estoy poniendo que hay un paciente fallecido, le estoy poniendo un cuadrito dentro, o igual si es que es mujer fallecida. Si la pareja está casada, miren, pongo el cuadrado con un aspa allí. Pero si es una pareja que vive junta, pero es en una unión libre, como suele ocurrir ahora con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Estoy haciendo un redondito con el aspa dentro. Si la pareja está casada o si están separados, ¿no es cierto? Si hay una separación de hecho o si ya hay un divorcio. Si hay un divorcio, entonces, ¿no? Es cierto, eran familia y por eso luego pongo una línea discontinua. Entonces, ahora, si tengo hijos, ¿sí? Si tengo un hijo, 2 hijos, voy colocando estas líneas oblicuas que ustedes ven y que les estamos llamando las plecas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y si además tengo hijos adoptivos, la línea es, como ustedes, ¿no es cierto? Pueden ver, no es una línea continua, sino discontinua, con igual. Marco si tengo hijos adoptivos hombres o si tengo hijos adoptivos mujeres. ¿Sí? Y luego si tengo 2 gemelos fraternos, ¿no? Lo que llamamos mellizos o son gemelos idénticos. Si la mujer está embarazada actualmente, si se murió uno de sus hijos, ¿no? Óbito. Si hubo un aborto espontáneo o un aborto inducido. Simplemente con esos símbolos yo estoy elaborando mi familiograma y es de connotación y conocimiento por todos. ¿Sí? No lo tengo que escribir, tuvo un hijo fallecido, pero tiene 2 o 3 hijos más. La mujer en este momento está embarazada, ¿no? Los hijos que ha tenido son gemelos idénticos o son mellizos, ¿no? Que es lo que más o menos conocemos, ¿no? Entonces, aquí está el símbolo de la familia compartiendo el mismo techo. Hay unidad familiar. Y cuando establecen buenas relaciones, pueden ver qué tipo de interacción familiar tiene. Cuando hay una relación conflictiva, entonces vemos cómo, en vez de ser una línea continua, es con picos, ¿no es cierto?
Y si además la familia, especialmente padre y madre, son muy distantes, no se comunican, casi viviendo juntos es como si estuvieran ausentes, miren cómo grafico ese tipo de relación. Entonces, además puedo comenzar a señalar en este familiograma cuáles son los antecedentes psiquiátricos y neurológicos en la familia. Por ejemplo, alcoholismo y o farmacodependencia, entonces vemos que se pinta de más oscuro la base, igual si somos hombres o mujeres, ¿no? ¿Qué antecedentes? La madre consume alcohol, el padre consume drogas. Estoy haciendo las figuras y con ese dibujo nos entendemos. Y si tenemos un trastorno igual, el padre es alcohólico, la hija es alcohólica. O si existen otro tipo de trastornos psiquiátricos o neurológicos, ustedes ven que uno le pone una línea, sea para hombres o para mujeres. Ejemplo de familiograma, este es un paciente, hombre de 50 años de edad, que adolece de trastorno depresivo. Pero este es un trastorno depresivo recurrente, que hemos dicho que es la recurrencia que mejora, se recupera y vuelve a recidivar, vuelve a recurrir el cuadro, ¿no es cierto? Y unión libre y con relaciones conflictivas con su señora de 40 años, con quien ha procreado una hija de 23 años, casada y viviendo aparte, con un hijo de 17 años, fármaco dependiente, viviendo con ellos. El paciente es hijo único, padre de 79 años sano, y su madre, ¿sí?, de 78 años con trastorno depresivo recurrente, con los cuales conviven en la misma casa. ¿Qué hemos dicho? Que este hombre de 50 años se ha casado con una mujer, no se ha casado, tiene una relación de unión libre con una mujer de 40 años y esa relación es conflictiva, por eso la estamos poniendo con esos picos. Pero que este hombre, ¿sí?, tiene, ¿sí?, un padre de 79 años sano y una madre de 78 años con un trastorno depresivo recurrente, por eso le hemos puesto una sombra negra en su interior, que además tiene, ¿no es cierto?, una hija de 23 años, casada y viviendo aparte. Entonces aquí está la hija de 23 casada con su pareja, aparentemente saludable, y que además tiene un hijo de 17 años que es fármaco dependiente. ¿Listo? En esa figura hemos contado todos los problemas de esta familia. En la historia clínica, ¿qué consideramos? Los antecedentes, ¿no? Entonces, comenzamos a considerar los antecedentes clínicos. ¿Qué otras enfermedades? ¿Qué otras operaciones? ¿Qué traumas? ¿A qué cosa es alérgico? Los antecedentes ginecobstétricos, ¿a qué edad comenzó a menstruar? Si utiliza métodos de planificación familiar, si hay reacción en torno al uso de anticonceptivos, ha presentado abortos, cuándo, espontáneos o provocados, y si hay cambios en su estado de ánimo en relación con el embarazo, el posparto, la menopausia o en relación a sus menstruaciones. ¿Listo? En este caso también tenemos que hacer mención si es que hay algún tipo de enfermedad mental en algún miembro de la familia. Entonces, consideramos también la personalidad premórbida del paciente, ¿no es cierto? Y la personalidad, recordemos que es nuestra forma de ser, son aquellos elementos que nos van a distinguir de los demás. Es callado, es responsable, ¿sí? Así va por la vida. En cambio, no es muy hablador, es irresponsable, nunca llega a tiempo a las cosas que se compromete, tampoco las cumple. Entonces, ese conjunto de características que se destacan y que distinguen a cada uno de nosotros se convierte en lo que es nuestra personalidad premórbida. Entonces, ¿por qué es importante? Porque vamos a tener una idea de cómo va a reaccionar frente a cualquier situación y si va a tener o no capacidad de adaptación ante nuevas experiencias, si es capaz de entender puntos de vista diferentes,
¿no? Porque si no se convierte en un fanático. Solo lo que yo digo es verdad y no me digan porque nadie me va a cambiar, yo soy como una piedra, ¿no? Entonces ha perdido lo que llamamos flexibilidad cognitiva o flexibilidad cerebral, que es parte del buen funcionamiento de nuestro cerebro. Nosotros tenemos la capacidad de tener y de entender puntos de vista diferentes, evaluarlos y darnos cuenta que de repente lo que pensábamos no era correcto, ¿no? O que sí, definitivamente, frente a todo lo que nos dicen, nosotros pensamos que, entendiendo sus razones, consideramos que no son del todo ciertos. Y aquí, en cuanto a la personalidad, sabemos que cada uno de nosotros va a interpretar la realidad de acuerdo a su historia personal, su biografía, y si tiene o no algún tipo de trastorno en su personalidad. El otro tema es cómo toma decisiones y razonamientos. Cómo, a ver, una persona que ingresa a una facultad importante en la universidad, de pronto 6 meses después, no, ya no quiero, me quiero cambiar de carrera. Le dan la oportunidad a otra carrera, vuelve a ingresar y otra vez la vuelvo a dejar. No hago más de 6 meses, 2 meses y abandono la universidad y luego vuelvo a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué capacidad tiene para interpretar la realidad? ¿Cómo maneja los estímulos o los estresores del mundo externo? Y cómo toma decisiones, ¿no? En base al razonamiento, en base a las emociones, en base al análisis de su realidad, porque ninguna familia está para ir gastando dinero en uno y otro inicio, cada vez está empezando y nunca termina nada. Y luego, para conocer la personalidad esencial de nuestros pacientes, es conocer su biografía, porque a partir de eso podemos tener una idea de cuáles son las maneras de enfrentamiento del paciente ante situaciones estresantes. ¿No es cierto? ¿Cómo resuelve conflictos? ¿Cómo resuelve problemas? Evaluamos las relaciones familiares, laborales, sociales, cómo se divierte, qué intereses recreativos tienen. Recuerden que la salud mental, definida de la forma más simple, es capacidad para amar, para trabajar y para sonreír. Entonces, ¿cómo se divierte? ¿Qué hace para disfrutar la vida? ¿Cómo maneja su tiempo libre? ¿Qué motivaciones intelectuales tiene? ¿Le gusta leer mucho sobre la historia del mundo? ¿Ama la geografía? ¿Ama la literatura? ¿No? ¿Cómo se adapta a las normas sociales? ¿No es cierto? Y luego, en el examen físico y neurológico, recuerden, todos los pacientes tienen que tener un examen completo. Les habíamos mencionado que el examen empieza desde la descripción, desde la cabeza, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo hasta nuestros pies, todo. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante, sí, porque si encontramos un daño orgánico, ¿sí?, que nos pueda explicar los síntomas psicopatológicos que tiene, pediremos una serie de exámenes que nos orienten hacia eso. Ahora, en psiquiatría la comorbilidad es la regla más que la excepción. Entonces, por el uso incluso de la medicación, puede haber o desencadenarse enfermedades endocrinológicas, ¿no? Muchos de los tranquilizantes mayores pueden producir, ¿no?, una menor capacidad de movimiento, por tanto, sobrepeso, obesidad y un incremento de los trastornos metabólicos. Por eso es importante la descripción del uso de fármacos, las drogas, las sustancias tóxicas que van a tener cualquier tipo de sustancia tóxica, cualquiera. Las veces que uno consume alcohol o diferentes drogas o las benditas indicaciones que les dan en los gimnasios para aparentar, ¿no?, que tienen más músculo, más cuerpo, ¿sí?, van a tener repercusión en el funcionamiento cerebral, que es nuestro órgano fundamental y que se va a expresar en nuestras conductas, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos que decir? ¿No? Que en la historia clínica debe estar el examen mental. Y aquí yo quiero ponerles, sí, este examen mental tiene 4 minutos. El manual Merck. Antes de examinar el estado mental, explíquele a la paciente lo que va a hacer. Durante el examen, evalúe orientación, memoria a corto y largo plazo, nombrar objetos, seguir instrucciones, cálculos matemáticos, encontrar palabras, concentración, orientación y construcción espacial, juicio
y razonamiento abstracto. Durante el examen del estado mental también se pueden evaluar la comprensión y la expresión del lenguaje escrito y hablado. Hello. Good How are you morning. feeling? Well, doctor, I'm having a little problem with my memory. Okay. I'm going to ask you some questions just to see how you're thinking. Some of them will be easy, some will be hard. Don't get upset, okay? For Okay. example, how old are you? I'm 54. Okay. Now, do you know where you're at today? Certainly. I'm in Philadelphia, and I'm at Einstein Medical Center. Very good. Now, let's say you had to call a taxi to get you home from here. Can you give general directions on how you would get home from here? Yes, I would tell the taxi driver to take Broad Street, and then take Broad Street south to Christian Street, and left on Christian Street. Oh, very good. And today is? Monday. And the month is? June. Very good. Okay, I'm going to tell you 3 objects, and I want you to remember them for 5 minutes. I'll ask you again later, so you repeat them after I say them. Okay. A red rose. A red rose. A black puppy dog. A black puppy dog. 1200 North Broad Street. 1200 North Broad Street. Why don't you try saying them one last time? Okay. A red rose, a black puppy dog, and 1200 North Broad Street. Very good. Now, what would you call this? A watch. Okay. If the tiger was killed by the lion, which animal would be dead? The tiger. Very good. Can you say no, ands, ifs, or buts? No, ands, ifs, or buts. Okay. Can you read this? Lift up your right hand. Very good. Thank you. Can you write, it is a fine spring day? It is a fine spring day. Good. Very good. Okay. How many nickels are there in a dollar? There are 20 nickels. Okay. Can you show me your right little finger? Okay, fine. This one's a little hard, so take your time. A lot of people can do this in 1 minute, but you relax and try and name 10 cities, 10 countries, 10 colors, and 10 vegetables. It's called Isaac's set test. Let's see. Ready? Okay. Go. 10 cities. Right. Okay. You just go one to the other. New York City, Boston, Philadelphia, Sacramento, San Francisco, Austin, Tampa, Miami, Orlando, and Chapel Hill. Okay, keep going. 10 Now- countries. Okay. The United States, South America, Latin America, England, Ireland, France, Switzerland, Germany, Turkey, Greece. Okay, keep going. Oh, what was the, And 10 cities, colors. 10 countries, 10 colors. Right. Red, green, blue, orange, black, white, yellow, turquoise, pink, and coral. Oh, very good. Can you do 10 fruits? 10 fruits, okay. Strawberries, blueberries, peaches, apples, oranges, kiwi, bananas, grapes. You did great. Can you spell world backwards? World backwards, D-L-R-O-W? Very good. W-O-R-L-D, okay. Take a look at this. It's a Okay, cube. Pretend it's some famous artist, like a Picasso, and you're doing a forgery. Down here, can you make a copy of that? sure. Thank you. Uh-oh. Oh, you're doing great. A little bit Okay. short on a the little upside. bit short. Okay. Very good. And what were those 3 things I asked you to remember? You asked me to remember a red rose, a black puppy dog, and 1200 North Broad Street. Very good. Thank you.
examen sencillo, ¿no? Del examen mental. Obviamente, yo quiero comentarles que el examen mental es un estudio transversal, no me está describiendo a las personas totalmente, es lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, no más. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a pasar su examen mental porque van a ingresar al internado, ¿no es cierto? O al residentado médico, nosotros hacemos una evaluación de lo que está ocurriendo en este momento, ¿sí? Porque no tenemos tiempo para hacer una evaluación de su historia personal, ¿no es cierto? Porque se trata de un evento puntual. En este momento no tiene nada. Recuerdo mucho a una paciente que regresaba de nuestra universidad, que tenía un cuadro clínico severo, que yo la traté, mejoró bastante, ya pudo terminar la carrera, incluso ingresó a la residencia, pero el que ocupó el segundo puesto la denunció diciendo que ya había mentido en su certificado médico, diciendo que estaba sano. Ella tenía un cuadro crónico grave. Sin embargo, siguiendo su tratamiento, ella estaba bien, ¿no? Entonces, el certificado se lo había entregado un médico del Honorio Delgado, psiquiatra del Honorio Delgado, pero allí le consideraba el diagnóstico, pero que como estaba haciendo su tratamiento, en este momento estaba bien, ¿no? Y que mientras ella considerara el uso de su medicación permanente, estaría bien. Entonces, ese examen mental vale, por eso es un estudio transversal. Se basa en la observación directa y las respuestas a las pruebas específicas que ustedes han visto, ¿sí? Entonces, requiere dos requisitos, sí, la colaboración y la comprensión de las pruebas, ¿no es cierto? ¿Y qué evaluamos en el examen mental? El aspecto, la conducta, el lenguaje, el ánimo, el pensamiento, el contenido del pensamiento, la sensopercepción y, por supuesto, la capacidad cognitiva, que incluye conciencia, atención, concentración, memoria, orientación, juicio e introspección. Todo eso constituye lo que es la cognición. Muchos pacientes van a tener deterioro cognitivo y lo evaluamos a través de estas funciones que las estamos expresando en el ítem 8. Entonces, el aspecto del paciente es la descripción del porte, actitud, comportamiento, la higiene personal, la autoestima, el establecimiento de contacto visual. Y cuanto mejor hagamos la descripción, esto nos va a permitir llegar incluso a un diagnóstico solo desde la observación. Vamos a describir las características del pelo, del rostro, de los ojos, las cicatrices, la ropa que porta el paciente, si tiene tatuajes, el significado de los mismos, todo lo tenemos que describir. Entonces, miren el ejemplo de cómo solo mirando a un paciente nosotros podríamos tener un diagnóstico, porque el examen mental se inicia en el momento que ingrese el paciente. Entonces, un hombre desaliñado que vista con capas de ropas absurdas y no combinadas padece de esquizofrenia, que es un cuadro grave, hasta que se demuestre lo contrario. Y una mujer extravagante, vestida seductoramente, con maquillaje brillante, y que entra al consultorio con exceso de energía, nos va a sugerir que esta paciente se encuentra en un episodio maníaco. Igualmente, un paciente que viste de oscuro, arrastrando los pies, los hombros caídos, la cabeza agacha, la faz es triste, simplemente lo hemos mirado y lo más seguro es que sea portador de un cuadro depresivo. ¿Listo? Y luego está lo que es conducta, ¿no es cierto? Que lo vamos a referir más o menos a lo que es la psicomotricidad, ¿no? Cómo se va moviendo el paciente, porque la conducta motora es una forma de comunicación. Cuando hemos visto a esta mujer que entra así con aire de triunfadora, o les pongo el ejemplo del paciente que camina casi arrastrando los pies, estamos diciéndoles que la conducta motora es una forma de comunicación. Entonces, muchas de estas alteraciones psicomotoras pueden identificar, ¿sí?, alteraciones que dificultan la adaptación del ambiente. Existe además un correlato funcional a nivel cerebral, ¿sí?, del movimiento con diferentes áreas cerebrales. El cuerpo no se mueve porque sí, ¿no?, sino que hay una correlación de funcionamiento, ¿sí?, en redes que involucran cerebelo, ganglios basales, tálamo, corteza cerebral, que es lo que vamos a describir luego. Y luego vamos a evaluar lo que es el lenguaje. Recuerden que el lenguaje es un acto de inteligencia y propio del hombre.
¿sí? Es la base de la comunicación, de la expresión del pensamiento y de las emociones. Y nos permite, a través del lenguaje, identificar si el paciente está bien o tiene algún tipo de problema orgánico. Lo escuchamos y vamos viendo el orden gramatical, la forma de expresión, ¿no? Y por tanto, el lenguaje es típicamente humano y es una función que expresa inteligencia. Entonces, en la descripción del lenguaje, nosotros vamos a poder conocer lo que piensan nuestros pacientes, cómo expresamos lo que sentimos a partir del lenguaje, verbal o no verbal, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando evaluamos a un paciente vamos a describir con qué velocidad se da el lenguaje, el volumen. Si habla y me dice, sí, doctora, sí, con voz bajita, inseguro, tímido, asustado, ¿no? La velocidad, y comienza a hablar así tan rápido, me haría pensar que hay un episodio maníaco. Si habla tan lento, que probablemente esté triste. Y la latencia, que sería el tiempo en el que el paciente se demora a responderme las preguntas. ¿Y cómo se llama? De pronto me mira, pasa 1 minuto, 2, Juan, ¿no es cierto? Latencia de la respuesta. Y la calidad general, que es darnos cuenta si habla con ideas completas, que lo que dice tiene, ¿no es cierto?, un orden gramatical, que no divaga en forma inconexa, que no está hablando incoherencias y que sí lo podemos entender. Y luego está el estado de ánimo, que va a integrar sus emociones, sus sentimientos, ¿no es cierto?, y todos los matices de su experiencia sensible. Y podemos ver que el estado de ánimo es el reporte subjetivo que el paciente hace de sus sentimientos. Y nos va a decir, estoy con el ánimo por los suelos, estoy muy triste, ¿no es cierto? O estoy muy contento. He mejorado tanto que otra vez, ¿no? Estoy feliz, doctora, ¿no es cierto? Y el afecto es la impresión que nosotros como clínicos tenemos, ¿sí?, del estado emocional del paciente. En el estado de ánimo vamos a evaluar ¿qué? La estabilidad del afecto. O sea, cuando nosotros hablamos, estamos en un ánimo determinado, ¿no es cierto? Y podemos decir que hay un ánimo inestable cuando pasamos de la alegría a la tristeza inmediatamente y sin razón que nos obliga a pasar de un lado a otro. El sentido de propiedad, que existe una congruencia entre lo que pensamos, expresamos y lo que sentimos. Si yo digo me saqué la lotería, no puedo ponerme a llorar. Y si yo digo mi padre se ha muerto, no puedo reír, ¿no es cierto? No habría sentido de propiedad. En el rango del afecto se refiere a la gama de la respuesta afectiva. Entonces puedo expresar, o mi afecto está tan venido a menos que se convierte en un afecto encogido o hasta un afecto plano, casi con incapacidad de expresar afecto. Y la intensidad del afecto, que es otro de los ítems que medimos en el afecto y que describe un afecto intenso, plano, ¿no es cierto? El pensamiento es otra función que evaluamos cuando pasamos el examen mental, y simplemente no es que estamos, voy a evaluar pensamiento. Entre lo que habla el paciente, nosotros vamos evaluando todas estas funciones del paciente. El pensamiento, recuerden, propio del ser humano, es la función más elaborada de nuestra mente, nos permite crear pensamientos, comunicar ideas, ¿no? Son, al final, todas las funciones del cerebro se van a procesar y se van a expresar a través del pensamiento. Y desde una perspectiva teórica podemos dividir al pensamiento en 2 grandes áreas, lo que sería proceso, forma o estructura, cómo se elabora el pensamiento. Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Sustantivo, adjetivos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo elaboro? ¿Cómo elaboro mi pensamiento? Que es diferente al contenido, a lo que expreso con ese pensamiento. Uno es la forma o la estructura que pueda tener, y lo otro, ¿qué hay dentro de eso que estoy expresando? ¿Qué cosa quiero expresar con lo que digo? ¿Sí? Yo puedo escribir una frase. Yo soy una mujer feliz, ¿no es cierto? En mi contenido del pensamiento que estoy expresando, que estoy feliz, ¿no es cierto? Que estoy bien, que estoy contenta. Pero podría tener una forma y estructura normal. Feliz soy una mujer. La estructura está mal, ¿no es cierto? Que quiero expresar que soy feliz. Entonces, si ustedes pueden ver, necesitamos establecer este tipo de alteraciones.
en el proceso del pensamiento, ¿sí? Es necesario que este pensamiento tenga una secuencia lineal y lógica, de tal manera que un pensamiento me lleve a otro, ¿no? Uno tras otro, se relaciona con el que viene de lado, ¿no es cierto? Y mi velocidad tiene que ser lo suficientemente normal, de acuerdo al medio ambiente, que los demás me puedan entender. El contenido del pensamiento, como les decía, se refiere al fondo de las ideas. ¿Qué está diciendo el paciente? ¿Es un pensamiento, un juicio normal, ¿no? En que dice, bueno, la realidad sanitaria del país es esta, establezco un juicio normal, o tengo una idea delirante o delusión. Soy capaz de levantar mis manos y curar a todo el mundo de COVID, ¿no? Ese contenido, la expresión gramatical como forma del pensamiento está bien, pero el contenido es absolutamente absurdo, ¿no es cierto? Esa es la alteración que se describe en el delirio primario, o muchas veces a esa idea delirante o delirio primario le llamamos delusión. ¿Listo? Lo que hablemos sobre las ideas sobrevaloradas los vamos a ver cuando desarrollemos el pensamiento. Y luego está la sensopercepción. A través de la sensopercepción, ¿cómo nosotros percibimos las cosas? A través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos y la sensopercepción sería la ventana abierta con la cual lo que ocurre en el exterior, ¿sí?, es captado por nuestros sentidos y llevado a nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces, es la base de la capacidad de predicción, la cual es además la esencia de la función cerebral. Van a encontrar que en los lugares que quieran torturar y destrozar el cerebro de alguien, es taparle los ojos, taparle los oídos, y sin ningún estímulo, el cerebro se destruye. No tiene capacidad de funcionar si no es capaz de percibir, de oír, de oler, de sentir todas esas cosas que estimulan el cerebro. Dos elementos son importantes en la sensopercepción: la percepción y la representación. ¿Listo? Entonces, a partir de la sensopercepción, captamos las propiedades del mundo externo, y a partir de ese captar la información del mundo externo se genera lo que sería la vivencia de realidad. Eso que estoy viendo, eso que huelo, eso que escucho es real. Y nuestro cerebro lo va a organizar de tal manera que a nivel de nuestro cerebro se va a convertir en lo que es un juicio de realidad. Lo que veo es realmente que una pareja de niños jugando. Oh, de repente, lo que veo es un elefante rosado. ¿Puede existir? Entonces, allí diría que mi juicio de realidad está alterado, ¿no es cierto? Porque yo estoy viendo algo que no existe y que no es posible que exista. Y luego está, ahora sí, ya vamos a evaluar todo lo que significaría cognición. Un primer ítem que describe cognición es la conciencia. Y la conciencia es darme cuenta ¿de qué? De lo que ocurre en el mundo externo. Me doy cuenta, y por eso una función de la conciencia es la alerta, ¿sí? Me doy cuenta de lo que ocurre en el mundo externo conscientemente, ¿no es cierto? Mi cerebro se da cuenta qué pasa allá y qué pasa aquí, y cómo mi mundo interior se puede relacionar a través de la sensopercepción con el mundo externo. ¿Listo? ¿Y qué más les diría? Nos permite saber que el individuo está en alerta. El estado normal de la conciencia es la vigilia, ¿no es cierto? Está alerta a todo lo que pase en el mundo circundante, ¿sí? Y va a variar en diferentes grados, ¿no es cierto? Cuando entro en un estado de coma, hay una abolición de la conciencia. Cuando duermo, también hay una abolición de la conciencia, ¿no es cierto? Y cuando mi conciencia está exagerada y estoy hipervigilante porque estoy muy ansioso y estoy alerta a todo lo que pasa, ¿sí?, está variando mi estado de conciencia. Luego está la atención. Es una función importante mediante el cual el paciente puede ver con claridad
lo que ocurre fuera, porque está atento, puede enfocar su atención, mantenerla y dirigirla. Cuando ustedes escuchan la clase y están atentos, están ejerciendo de lo que se llama prosexis, que es el uso de la atención adecuada. ¿Listo? Entonces, en cambio, la concentración es la capacidad de resaltar uno o dos estímulos. Si yo tengo que estudiar mi examen y hay música, hay cosas, yo hago un aislamiento de esos hechos y solo me concentro en resaltar estímulos o ideas importantes y alejo todo estímulo que me pueda distraer. A eso le llamamos concentración. El término que describe el nivel de atención se llama prosexis. Y luego otro elemento de la cognición es la memoria. Fíjense, la memoria es fundamental. Sin memoria no somos nada, nada. Imaginémonos que perdemos la memoria. ¿Quién soy? ¿Qué estudié? ¿Qué hice? ¿Cuáles son mis relaciones humanas? ¿A quién amé? ¿A quién amo? ¿Debiera seguir amando? ¿No? Todo eso es mi memoria. Entonces, es una función psicológica sumamente importante y que sirve de base para el desarrollo de la capacidad predictiva cerebral y que va a implicar la capacidad de integrar nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Es a partir de mi memoria, ¿no es cierto?, que yo voy a poder aprender nuevas cosas porque las relaciono con lo nuevo que aprendo y me va a permitir, ¿sí?, retener, fijar, evocar o olvidar como parte de la fisiología de la memoria, ¿no es cierto? Hay cosas que no me importan, que no son interesantes o que no las repito, las olvido. Sin embargo, mucha de nuestra memoria nos sirve, a ver, todo lo que han estudiado en la secundaria la van integrando en lo que es su universidad. Todo lo que hacen en ciencias básicas es fundamental, ¿no es cierto? Todo lo que hacen en ciencias básicas es fundamental para que ustedes puedan desarrollar la clínica cuando les toque realizarlo. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve, ¿qué? La memoria, porque va a fijar, va a retener y nos va a permitir evocar lo que hemos aprendido en un determinado momento. Y luego está como función cognitiva la orientación. ¿Qué significa? Que yo me puedo ubicar en tiempo y espacio, ¿no? Entonces me va a explicar, ¿sí?, cómo me ubico en tiempo, en espacio y en mí mismo, en mi persona. Y cuando hacemos el examen clínico vamos a poner, si el paciente está ubicado en tiempo, espacio y persona, paciente lúcido orientado, que es el popular LOTB, ¿no es cierto? Lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Que casi los médicos acostumbrados a crear siglas, la sigla más común es esa, ¿no? El LOTB. Lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, ¿sí? Eso es lo que nos dice la orientación. Y que como vamos a ver, cuando hay diferentes trastornos como la demencia, perdemos orientación en tiempo-espacio. Lo último que se pierde es la orientación en persona. Y luego está la evaluación del juicio y raciocinio, que nos va a hemos hablado ya del juicio crítico, del juicio de la realidad, que es la base de la construcción de la razón lógica y la reflexión. Del ejercicio de esta función tan importante para nuestra vida, surgen la capacidad de elección y de decisión. Entonces, identificar la validez del juicio crítico de la realidad y visualizar el conjunto del funcionamiento de la capacidad cognitiva que nos lleva a procesos tan elaborados como la abstracción y la simbolización, estamos hablando de juicio crítico. Y luego está la evaluación de la introspección, ¿no es cierto? Que es ver dentro de mí mismo, mi sí mismo. Es el conjunto de funciones subjetivas que corresponden al mundo interno y que son parte del funcionamiento de mi yo. Permite que yo pueda reconocer como propias actividades conscientes e inconscientes. Por tanto, puedo elaborar planes. Y con su confrontación surge un adecuado juicio de realidad.
¿Cómo clasificamos al vivenciar psicológico y psicopatológico? Este es el caso de un hombre de 45 años que hace un mes tiene la sensación de que la vida no tiene sentido, que la mejor manera de estar en el mundo sería morirse, está muy angustiado, no puede cumplir con las exigencias, no duerme bien y se siente abrumado por las actividades que tiene que realizar, se siente culpable, llegando a pensar que es un estorbo para los demás y cree que no va a salir de este estado, por eso es que ha pensado en quitarse la vida. Aquí que estamos evaluando que el paciente ha trastocado su senso-percepción, su pensamiento, su conducta psicomotora y que tiene un grave riesgo, quiere suicidarse. Por tanto, nosotros nos vamos a decidir si lo internamos y qué tipo de tratamiento vamos a llevar. En cambio, en este ejemplo, vemos más bien a una mujer soltera de 38 años, profesora de primaria, dice, siempre he sido nerviosa, pero hace 10 años estoy peor, ¿no? Que siempre ha querido ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero constantemente pelea con la directora, hay días en que está muy decaída, con un ánimo pésimo, otros días, sí, en cambio está un poco más animada, siempre nerviosa, se queja de vivir con cefaleas, dolores abdominales, toma diazepam desde hace varios años y necesita que la ayuden porque siempre ha sido una persona muy sensible, muy nerviosa y que sufre de los nervios. Aquí estamos evaluando el aquí y el ahora, no. Estamos evaluando la historia de esta paciente. Siempre he sido nerviosa, siempre he sido, ¿no?, preocupada, siempre me duele la cabeza, siempre estoy intranquila. Eso es lo que estamos evaluando, a diferencia del caso anterior, en que puntualmente el paciente en el aquí y en el ahora está triste, ¿sí?, su ánimo ha venido a menos y que quiere suicidarse. Son dos cosas diferentes. Entonces nos preguntamos, ¿qué es aquello que se enferma? ¿El cerebro, las neuronas o el aparato psíquico? Esa estructura dinámica que es nuestra personalidad constituida por el yo, el ello y el superyo que entran en conflicto, que se enferma. Entonces, vamos a dar cuenta que nuestra conciencia se hace accesible cuando nuestro yo intencionalmente va dirigiendo su atención a un objeto. Y ese carácter intencional se constituye en lo que llamamos vivencias. Y son las vivencias normales las que son descritas en la psicología y las vivencias anormales las que describimos en psicopatología. Por tanto, la constitución básica de lo psíquico es la vivencia. Pero, ¿cómo captamos la vivencia de los pacientes? ¿La podemos ver, examinar, tocar? No, solamente es abordable a través del lenguaje corporal del paciente, que nos va diciendo cuando arrastra los pies y tiene los hombros caídos, o cuando saca el pecho y camina altivo, ¿no es cierto? O cuando el paciente por sí mismo nos va describiendo su subjetividad. ¿Y en qué consiste, por tanto, la descripción fenomenológica, que es parte de lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Va a significar que lo que dice el paciente, descrito como una vivencia, ¿sí?, es una experiencia que nosotros la vamos a describir, ¿sí?, a partir del lenguaje corporal y del lenguaje verbal del paciente, quien nos va a decir si que lo que está pasando es una cantidad de síntomas psicológicos anormales, cómo las describe el paciente y qué comportamiento realiza el paciente. Y ese es el campo en que se mueve la psicopatología. La descripción fenomenológica nos lleva a que escuchemos atentamente al paciente, a que observemos rigurosamente y a tratar de comprender el fenómeno psicológico. El objetivo es conocer de la mejor manera qué es lo que el paciente está sintiendo. Por ejemplo, miren, la señora J, Juana, se queja de que es infeliz. ¿Qué nos diría la psicopatología descriptiva? ¿Qué haría? Averiguaría sus sentimientos y acciones sin tratar de explicarlos y observa y describe el comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento? Sus hombros lánguidamente caídos, la tensión y sudoración de las manos,
o el sollozo extrañamente tranquilo o incontrolable. ¿Sí? La fenomenología requiere una rigurosa descripción de cómo se siente por dentro y qué nos está diciendo, ¿no? Esa horrible sensación de no existir realmente y no ser capaz de sentir nada. Los métodos fenomenológicos, el método fenomenológico puede ser el método fenomenológico descriptivo categorial y el método fenomenológico descriptivo dimensional. ¿En qué se diferencia uno de otro? Primero decirles y recordarles que fue Jasper, el creador, que es un psiquiatra y filósofo, el primero en describir y crear la fenomenología y el establecimiento de lo que es una vivencia, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Jasper. Y en el método fenomenológico descriptivo categorial evaluamos el fenómeno como en el primer caso clínico del hombre que quiere suicidarse. Lo ubicamos en el aquí y en el ahora. No estamos estudiando qué pasó a lo largo de su vida, si lo maltrataron o qué sé yo. Estamos viendo que en este momento este hombre está deprimido y que quiere suicidarse. ¿No es cierto? En cambio, en el método fenomenológico descriptivo dimensional, más bien yo hago un estudio a lo largo de la vida del paciente y eso es lo que hemos descrito en el caso clínico número 2. Aquí nosotros podemos captar las variables dinámicas del sujeto de tal manera que nos demos cuenta qué ha ido pasando a lo largo de su vida desde una perspectiva dialéctica, en movimiento y en avance constante. Un ejemplo número 3, en el cual vemos a una paciente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, todo el día está lavando ollas, mamaderas, lavando la cocina, lavar 10, 20 veces, desinfectando todos, ¿no? Entonces, el marido se enoja, a veces la trata de ayudar, otras veces se enoja, ¿no? Pero todo el día se pasa lavando y fregando pisos, lavando platos, ¿no? Sabe que es absurdo, pero sin embargo no lo puede manejar. Y a ese tipo de respuesta y de sintomatología en que yo tengo una idea equivocada de que todo está contaminado y para librarme de esa idea comienzo a lavar y a fregar los pisos, le estoy llamando un trastorno obsesivo-compulsivo y nuestra tarea es comprender la vivencia que tiene el paciente, cómo va sintiendo la tristeza, la desesperación, la angustia, ¿sí? Y cómo la paciente se da cuenta que es absurdo, que es impuesto, que es incontrolado, pero sin embargo no se puede resistir. No es como en una idea delirante en que el paciente cree eso. En la obsesión, el paciente sabe que es una mentira, que no es posible, pero no puede dejar de pensarlo. Y luego, ¿qué común tiene esto con otros síntomas? Y por eso le llamamos obsesiones. Entonces, el método fenomenológico en psiquiatría está centrado en el análisis de las vivencias, sobre todo en las vivencias perturbadas, que es el interés del desarrollo del curso que estamos realizando ahora, la psicopatología. Por tanto, el método fenomenológico en psiquiatría analiza las vivencias perturbadas. ¿Y qué dice Kurt Snyder de acuerdo al poder clasificar estas vivencias psicológicas y psicopatológicas? Las divide en 3 grupos importantes, lo que son elementos del vivenciar, donde vamos a estudiar lo que es la sensopercepción, la representación, el pensamiento, la afectividad y la psicomotricidad. En un segundo grupo va a incluir como clasificación a los instrumentos del vivenciar, donde vamos a estudiar lo que es la conciencia, la inteligencia, la atención, la orientación y la memoria. En un tercer grupo ya no vamos a ver ni elementos ni instrumentos del vivenciar, sino cómo se dan esas cualidades de las vivencias. Y vamos a distribuirlas en diferentes dimensiones que expresan la función de nuestro yo, y que van a describir la dimensión realidad-irrealidad, actividad-pasividad, acercamiento-evitación, dependencia-independencia, que van a señalar cómo
¿sí? Se va estructurando nuestra forma de ser. En este cuadro resumen vemos lo que son los elementos, lo que son los instrumentos y las dimensiones del yo, que de alguna forma estaría explicando el psiquismo humano. ¿No es cierto? Así es como funciona el psiquismo humano. Esta es una imagen sacada del libro de Caponi, donde él trata de explicar y construir cómo se darían las funciones de nuestra mente. Muy bien, chicos, y aquí hemos terminado. Y dicen que ningún ser humano es capaz de esconder un secreto. Si la boca se calla, hablan la punta de los dedos.